En la teología encontramos una rama que estudia la salvación del hombre llamada soteriología. En este video vamos a abarcar las dos más grandes posturas respecto a la salvación del ser humano, que es en Cristo Jesús. Así que acompáñame. Bueno, en este video vamos a estudiar algunos pasajes bíblicos que creo que hacen caer en efecto dominó la postura calvinista a través del TULIP, que es el acróstico que vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero no podemos ir a esos pasajes bíblicos sin antes conocer estas dos posturas. La primera postura es la llamada postura calvinista, obviamente propuesta y promovida por Juan Calvino. En este video no vamos a hablar acerca de quién fue él, ni un poco de su vida, ni no vamos a estudiar un poco de historia de la iglesia, sino que vamos a ir a las posturas muy brevemente para que se puedan entender de manera muy clara, muy sencilla, para todas las personas que puedan ver este video. La postura calvinista enfatiza en que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, según Efesios 2, versículo 1. Y que en esa caída total del hombre, esa muerte espiritual, el hombre no puede tomar decisión por seguir a Cristo y poder obtener la salvación. Y en esta depravación de la naturaleza humana es que se necesita la gracia soberana de Dios para la salvación de su alma, en donde el Espíritu Santo debe regenerar, debe convertir el interior de la persona para que pueda tomar una decisión por Cristo Jesús. Esta postura sostiene que Dios ha determinado o predestinado a ciertas personas por el solo afecto de su voluntad para ser escogidas o elegidas y ser salvas, y otras personas que obviamente por ende y por lógica no lo son. En la postura calvinista se sostiene que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios para poder creer en Él y aceptar el regalo de la salvación. Por otro lado, para que se entienda muy brevemente, ya que el estudio y el tema es bastante amplio, tenemos la postura arminiana. La postura arminiana cree que existe la capacidad de poder creer dentro del ser humano, ejercer fe para poder aceptar la invitación de Dios a la salvación del ser humano, y que la fe en este caso no es un regalo de Dios, sino que es la capacidad humana a través de lo que se le conoce como el libre albedrío para poder aceptar este regalo de Dios, elegir, la capacidad de elegir, de elección, entre si acepto o no acepto el regalo de la salvación de Dios. Hay una tercera postura que es la llamada el molinismo, que parte de Luis de Molina en el siglo XVI, que es una teoría, algunos le dicen ecléctica o intermedia, pero no la vamos a tratar en esta ocasión, sino que la vamos a tratar más adelante. Uno de sus precursores, o en verdad exponente teólogo que defiende esta postura, es el Dr. William Lane Craig. Esta postura vamos a hablar un poquito más adelante. Para que pueda mi audiencia conocer, no soy ni calvinista ni arminiano en esta postura, simplemente me gusta ser cristiano y llamarme cristiano, y porque tampoco estoy de acuerdo con algunas posturas arminianas que son expuestas, así que no me califico tampoco de arminiano. Antes que todo quiero señalar de que tengo amigos y pastores también, conozco a pastores que son que se adhieren a la postura calvinista, y yo creo que esta es una discusión que va un poquito más allá de los 500 años, sino un poco más. Algunos lo consideran que viene desde el 412 después de Cristo, pero es una discusión en la cual yo creo que se puede conversar tranquilamente como hermanos en Cristo, salvos por la gracia de Dios, pero aún así, este tema debe tratarse con mucho respeto. Admiro aún así a pastores que sostienen esta postura calvinista, los cuales son John MacArthur, R.C. Sproul, Miguel Núñez, Paul Washer, Pastor Sugel, etc. Sobre todo cuando exponen temas acerca de la Trinidad, o en el caso de R.C. Sproul, de la santidad de Dios. Son temas que verdaderamente edifican mi vida y son bastante excelentes en cuanto a su contenido. La postura calvinista, o también llamada doctrinas de la gracia, se pueden reducir en 5 puntos, los famosos 5 puntos del calvinismo, a través de su acróstico llamado el TULIP, en inglés, obviamente. La primera letra es la letra T, depravación total; la U, elección incondicional; la L, expiación limitada; la I, gracia irresistible; y la P, la perseverancia de los santos. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de la letra T, depravación total.
Esta postura calvinista se sustenta en dos pasajes, entre muchos otros, dos pasajes muy importantes de la Biblia, los cuales son Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en vuestros delitos y pecados, y Juan 6:44, que señala, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. La letra T, depravación total, que el hombre, significa que el hombre, o la postura calvinista expone que el hombre está caído, totalmente, muerto espiritualmente, y no puede tomar ninguna decisión respecto a la salvación de su alma, porque está muerto. No puede tomar decisiones, un muerto no toma elecciones. Eso es lo que señala la postura calvinista. El primero de sus pasajes es Efesios 2:1, el cual me gustaría referirme muy brevemente. En cuanto a este pasaje, creo que la interpretación es errónea, debido a que debe considerarse el estar muerto en los delitos y pecados como una condena. Cuando Adán cayó, en el libro de Génesis, específicamente podríamos buscar eso en Génesis 2:17, dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Obviamente Adán murió físicamente, fue muerto al haber comido del fruto, al haber desobedecido la voz de Dios, y él murió físicamente, pero no tan solo murió físicamente, sino que él fue condenado. Romanos 6:23 dice que el pago o la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. A comparación, en contraste de la condenación eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quiere decir, en palabras sencillas, que el hombre, al desobedecer a Dios, fue condenado. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos, cuando estabais condenados en vuestros delitos y pecados. Había una condena, hay una sentencia para el hombre que peca. El hombre, y a través de este pecado, yo lo llamo el pecado original, la humanidad fue condenada a través de Adán por haber pecado contra el Señor. Entonces estamos condenados, estamos sentenciados a una muerte eterna. No lo llamo una muerte espiritual, porque la muerte espiritual, según la postura calvinista, anula toda voluntad humana para poder tomar decisión. Entonces esta interpretación, este versículo de Efesios 2:1, está en armonía con los siguientes pasajes. Bueno, pasajes, por ejemplo, como Deuteronomio 30, del 15 al 19, cuando el Señor le dice: escoge pues la vida. Este es un pasaje posterior a la caída del hombre, donde Dios llama a poder escoger la vida. Escoge pues la vida. En Ezequiel 33:11 dice que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ahí está, Dios está haciendo una invitación a la cual el hombre debe elegir aceptar o no aceptar esta invitación. Porque el Señor no quiere la muerte del impío, según Ezequiel 18, 21 al 24. Isaías 55:7 también señala: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Entonces, ¿cómo el hombre puede dejar el camino si no tiene voluntad? Está muerto en su delito y pecados. A través de esta invitación de Dios al hombre, el hombre tiene que elegir, escoger en verdad si volverse a Dios o no. Respecto a Juan 6:44, que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, yo creo que este pasaje debe ser interpretado en su contexto. El Señor Jesús está haciendo una invitación ahí en ese pasaje. En mi opinión, que la correcta interpretación de este pasaje, aparte que debe ser realizada en su contexto, en el pasaje se está haciendo un llamado, como lo estoy señalando anteriormente. Y es ilógico que el Señor Jesús está haciendo una invitación y que nadie pueda, más allá de los elegidos o escogidos, que están predestinados a ser salvos, a poder aceptar este llamado. Entonces es una invitación a todos, para que puedan ser salvos, que tengan la posibilidad de ser salvos. Veamos el versículo número 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el versículo 45, que es el siguiente, dice: escrito está en los profetas, y serán todos, otra vez todos, sin distinción alguna, si que fue elegido o no, o predestinado, todos serán enseñados por Dios. Así que todo, vuelvo a reiterar, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Si hacemos un análisis textual, podríamos concluir que, número uno,
No existen personas que puedan venir a Cristo sino por el Padre. Nadie puede venir por sus propios méritos. Número 2, este pasaje no implica que todas las personas que el Padre traiga vendrán a Cristo. Traiga en el sentido de invitación, vendrán a Cristo. Que el Padre invite, van a venir a Cristo. Pero sí dice, número 3, sí dice que todas las personas que vengan a Cristo han sido traídos por el Padre. ¿Se entiende, verdad? El verbo que se ocupa ahí es traer. Donde dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. De traer, la palabra en griego es helkios. Y helkios, según la postura calvinista, tiene la acepción de poder traer forzosamente, contra la voluntad, inclusive, forzadamente, que Dios arrastra o trae. Eso es como lo toman, la palabra helkios en griego, la postura calvinista. Pero, analizando diccionarios, como específicamente, según Albrecht Hopke, y demás autores en el diccionario teológico del Nuevo Testamento se explica respecto a este pasaje que aún en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, es usado para un impulso poderoso. Por ejemplo, en el libro de Cantares 1.4, donde se ocupa la misma palabra helkios, señala o alude al verbo o a la acepción atraer o persuadir a la palabra helkios. Señala expresamente el versículo, atráeme en pos de ti y correremos. Entonces helkio sería sinónimo de atraer o hacer una invitación. Entonces la correcta interpretación del pasaje de Juan 6:44 sería, y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le invitase o atrajese. Esta interpretación bajo este verbo, interpretación del griego helkios, que no es como la postura calvinista señala que es una traer forzosamente a un contra voluntad o arrastrar, está en una mejor armonía o armónica interpretación sistemática con un Dios de amor, como señala Juan 3:16, porque de tal manera amó, un Dios amoroso que atrae o invita, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una invitación desde la cruz. No un arrastre forzoso contra su voluntad y que ya estaba determinado que tú te ibas a ser salvo. Lo que hace que se excluya a determinadas personas de la salvación. En palabras sencillas, que unos sean salvos y otras personas no sean salvos. Sino es una invitación abierta para todos. Tal como lo señala 1 Timoteo 2.4, que él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Un pasaje más claro aún así es Juan 12.32, que señala, y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí vemos otra vez la palabra, el verbo helkios en griego, atraer o invitar. Si yo una vez fuese levantado arriba, fue levantado de la tierra, a todos atraeré, haré una invitación a todos a mí mismo, a la salvación. No es un atraer forzosamente como un imán fuera de la voluntad, aunque el hombre no quiera, porque el hombre, según la postura calvinista, ha perdido toda voluntad de poder decidir, sino que es una invitación que hace el Padre a venir a Jesús, al Hijo, a la salvación. Entonces esa es la correcta interpretación que debe realizarse a Juan 6:44. Si aplicáramos de todas maneras helkio, como arrastrar de manera forzada, Juan 12.32, en Juan 12.32, respecto a si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, sería un universalismo, porque sería una atracción a todos de manera forzosa, a todos, serían salvos toda la humanidad, y eso no es correcto según la interpretación bíblica. Yo sé que ciertos pasajes de la Biblia hacen caer en efecto dominó y por eso lo estoy exponiendo a la postura calvinista. Me gustaría hablar un poquito acerca de la fe, ya que la postura calvinista cree, y lo señalé al comienzo, que la fe es un don o un regalo de Dios a ciertas personas que han sido predestinadas de la fundación del mundo, según esta teoría, o esta postura más que todo, para poder ser salvos. Que la fe es un don de Dios, pero no han considerado pasajes tales como el libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice, si conocieras el don de Dios, o sea, la gracia de Dios, no la fe. Si conocieres la fe, no dice eso, que si conocieres la fe, sino que dice si conocieses el don de Dios, la gracia, la salvación de Dios.
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, la salvación. Entonces, la fe no es un regalo de Dios. Está escrito en el libro de Romanos 10:17 que la fe viene y se produce por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe es la capacidad humana, más allá de la definición que da Hebreos 11:1. La fe es la capacidad humana de elegir o aceptar o creer. Entonces, es una voluntad innata del ser humano. Entonces, además hay muchos pasajes de la Biblia cuando dice, hija, tu fe te ha salvado. Es la fe del hombre, de la persona, no la fe que viene como un regalo de Dios. Así que ese es un tip para que también pueda tener en consideración y podamos seguir este estudio respecto a algunos pasajes bíblicos que hacen caer en efecto dominó. En efecto dominó, la postura calvinista no es algo personal, obviamente se respeta la postura que estoy exponiendo de Juan Calvino. Y tampoco, como señalé, estoy diciendo que la teoría que propuso Jacobo Arminio, de los arminianos, esté correcta. No estoy muy de acuerdo con alguna postura y algunas creencias de Jacobo Arminio y tampoco los remonstrantes y todos los que vinieron posteriormente. Pero lo estoy exponiendo en base a la luz de la palabra de Dios. Así que eso, gracias por estar conmigo en el intérprete. Nos vemos en el siguiente capítulo para poder seguir estudiando en profundidad las escrituras. Que tengan un buen día.